Hola a todos, nos encontramos otra vez en Espacio SP. Esta vez nos acompaña Daniela, con la cual hablaremos un poco de la terapia de juego centrada en el niño. Me gustaría que te presentes, Daniela, para que te puedan conocer. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Daniela Sáenz, yo soy psicóloga de profesión colombiana y también soy psicoterapeuta en el enfoque centrado en la persona. Y me especialicé en terapia centrada o terapia de juego centrada en el niño o la niña en Inglaterra. Y bueno, muy feliz de estar acá. Si puedes contarnos un poco cómo fue eso en Inglaterra, cómo se ve el enfoque desde allá. Sí, el enfoque allá tiene mucha más fuerza. Hay varios programas en distintas universidades que, sí, digamos, en donde se puede estudiar el enfoque. Y es un enfoque que poco a poco, pues, digamos, sigue siendo, no es el principal, no es como el mainstream del país, pero está entrando poco a poco a el sistema de salud, o sea, ya se está volviendo más oficial y eso está muy bien, porque con eso tiene más fuerza y pues hay más personas que se pueden beneficiar de distintos enfoques y pues que tengan más opciones siempre es ideal. Sí, entonces afortunadamente en Inglaterra hay muchas personas interesadas en el enfoque, varios autores que están escribiendo todo el tiempo, Ujú. entonces pues tuve la fortuna de estar rodeada de personas que están generando literatura, que están escribiendo constantemente y avanzando el enfoque. Entonces sí, fue una gran experiencia realmente. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de allá en el enfoque de la formación? Bueno, de esa formación en particular, me gustó mucho que tuvieran un enfoque específico para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Eso fue como una de las cosas que más me llamó la atención. Y pues el programa que era bastante innovador, muy rogeriano en términos de, pues nos sentábamos siempre en un círculo y no había como una posición, o sea, los profesores eran más facilitadores que, que personas que te estaban entregando conocimiento. El conocimiento era construido entre todos. Entonces sí, eso fue de las cosas que más me llamó la atención de allá. Ujú. Qué bonito eso de que sea co-construido, ¿no? Que te sea más un facilitador que un profesor que te dirija o te enseñe. Y a propósito, mencionaste la terapia de juego centrada en el niño. No sé si podrías explicarnos un poco de qué se trata. Bueno, entonces la terapia de juego centrada en el niño básicamente toma los mismos principios de la terapia centrada en la persona y los aplica a la terapia de juego con los niños. Entonces era necesario hacer este traslado porque los niños, el lenguaje de los niños es el juego. Entonces inevitablemente era necesario hacer este traslado. Entonces, Virginia Axline, que fue una persona que estaba trabajando con Rogers, ella trabajaba con niños y empezó a desarrollar esta idea de una terapia de juego enfocada o centrada en el niño. Entonces, las cosas que ella consideraba necesarias para este tipo de terapia, primero estaban alineadas con un elemento fundamental del enfoque centrado en la persona, que es la potencialidad, el hecho de que todos como seres humanos tenemos ese potencial que se puede desarrollar dependiendo de las circunstancias y de como el espacio en donde estemos. Entonces, si se dan algunas condiciones, todos los seres humanos, incluidos los niños, obviamente, vamos a poder desarrollar, seguirnos desarrollando y crecer. Entonces, a partir de esta idea, ella desarrolla 8 principios básicos para tener en la terapia de juego centrada en el niño. Entonces, tener una buena relación con el niño, aceptar al niño tal cual es, generar un entorno de permisividad en donde el niño pueda
hacer lo que quiera hacer. Que el terapeuta pueda identificar los sentimientos de los niños y los refleje o digamos, los nombre. El respeto por la habilidad que tiene el niño de resolver sus propios problemas, si se le da la oportunidad. Y esto apunta nuevamente a la responsabilidad, que creería yo que también es uno de los pilares del enfoque, y es que siendo una, digamos, de la corriente humanista, este enfoque cree en que las personas son libres y son responsables de sí mismas. Y el hecho de que seamos responsables de nosotros mismos y que seamos libres implica que no necesitamos que alguien más nos dé una dirección o nos diga a dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos esa responsabilidad sobre nuestra propia vida. Y lo que hace Axine, que a mí me parece realmente revolucionario, es decir, los niños también pueden hacer eso. En un mundo, y me parece que pues en nuestro mundo hoy en día, en el que los niños cada vez están siendo más controlados, en donde cada vez se les dice en edades aún más tempranas qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, este enfoque pues es totalmente revolucionario, porque es pensar en que los niños pueden tomar decisiones por sí mismos y no necesariamente van a tomar malas decisiones, sino que en un ambiente en donde se sientan seguros y donde tengan, digamos, se sientan protegidos y que confían en ellos y creen en su potencial, pueden tomar las decisiones que son mejores para ellos. Y bueno, y esto implica que no es una terapia directiva, no se le está diciendo al niño qué hacer, ni cómo jugar, ni qué debe coger y no coger, sino pues esta permisividad, ¿no? Ese punto es bastante importante. Y esto también implica el hecho de respetar al niño, de que tome sus propias decisiones y haga sus propios, digamos, juegue como quiere jugar, implica seguir el ritmo que él imponga. Entonces, si hay un niño que no quiere jugar ya y prefiere quedarse sentado y mirar a ver, o tantear un poco el terreno, a ver esta persona, por qué estoy acá, qué es lo que pasa, eso se permite. Eso no se fuerza a los niños a jugar, no se fuerza a los niños a hablar, es el espacio de ellos. Entonces, sí, esta menor cantidad de límites implica que los niños tienen que tomar responsabilidad. Entonces, es un ambiente en donde se promueve esta responsabilidad de sí mismo, de su propia vida, y se permite. Entonces, bueno, no sé si me estoy adelantando un poquito, pero de mi experiencia eso ha sido muy interesante, ver cómo los niños llegan con unas expectativas del adulto me va a decir qué hacer, el adulto me va a decir cómo hacerlo. Y recuerdo una niña en particular que me decía cada 5 segundos, pero ¿y cómo lo hago? ¿Y puedo coger esto? ¿Y no lo puedo coger? Y yo le seguía repitiendo, este es tu espacio, tú puedes coger lo que quieras, hacer lo que quieras, pero es impresionante lo mucho que los niños aprenden a pedir permiso para todo, a preguntar a todos los adultos alrededor qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, este es un espacio muy distinto, y que siento yo pues da frutos. El hecho de darles ese espacio para que sean libres y se expresen como quieran, realmente genera unos cambios muy bonitos. Creo que me fui un poco por la tangente, pero bueno, No, eso, está súper bien. eso entiendo yo que es la terapia de juego central en el niño. Estaba leyendo en algún paper que es una experiencia transcultural, me pareció muy interesante, porque como adultos tenemos que entrar al mundo de los niños y realmente hace mucho o no tanto, pero en todo caso ya no estamos en ese mundo, ya no compartimos muchas de las formas de pensar, entonces casi como una experiencia intercultural. Y es tratar de ver el mundo a través de los ojos del niño, que es pues otra de los fundamentos o pilares del enfoque centrado en la persona. Entonces, sí. Y, bueno, otra cosa importante de este tipo de terapia de juego, porque pues hay varios tipos de terapia de juego, es que no se interpreta lo que hacen los niños. Otros enfoques más, digamos, psicoanalíticos, psicodinámicos, este es lo más importante para ellos, es
interpretar a través del juego, como el juego es muy simbólico, ellos interpretan cada cosa que hace el niño y van tratando de entender cómo esto se relaciona con el problema eh, inicial con el que viene el niño. Entonces, esto es tentador porque a veces uno estando con los niños dice, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que esto que está haciendo debe tener algún significado? Pero dentro de la terapia de juego central al niño no se interpreta. No estamos acá para imponer nuestro conocimiento. Ahí nuevamente es entender desde este enfoque que nosotros no somos expertos de la vida de otros, sino de nuestra propia vida. Y así como yo soy experta de mi vida, el cliente o el niño y la niña son expertos de su vida y me van a mostrar a mí su vida, no viceversa. Yo no les voy a imponer un significado o una razón específica por la cual están jugando así o así. Y eso también implica que el foco de la terapia no es un diagnóstico o un problema externo, sino es la relación que podemos generar con esa niña o niño. Y eso también es la herramienta principal del terapeuta. Eso es lo que genera el cambio. Nos sentamos en la paradoja de cuando aceptas al otro como es, él puede cambiar. Entonces, a partir de eso es que se desarrolla la relación terapéutica, no a partir de un diagnóstico o un problema. Más que todo, y pues una gran razón para esto es que los niños no tienen ese problema. Usualmente el problema es de los papás, que es que él no sé, no hace caso, que le está yendo mal en el colegio, pero ese no es un problema, digamos, que el niño quiera resolver. Es un problema que los adultos a su alrededor están interesados en resolver. Usualmente, pues pueden haber casos distintos. Pero sí, entonces enfocarse en el problema no tendría sentido con el niño. Si nos estamos parando desde un enfoque en el que realmente nos estamos centrando en el niño, no tiene sentido pararnos sobre un diagnóstico o sobre un problema específico, sino trabajar la relación uno a uno. Y eso es, digamos lo que yo creo que hace diferente este tipo de terapia de juego. Sí, qué bonito que se tome en cuenta o se centre en el niño, que le dé ese espacio al niño y cuando el niño como que empieza a avanzar, a ver que sea aceptado, también empieza a autodescubrirse, a descubrir Exacto. cosas que él no conocía, aprende a regularse Mm, y uno entra en la, como decías tú, como uno entra en la vida del niño y mm, quizás el niño lo percibe como por primera vez, alguien se interesa en mi vida y no yo exacto. tengo que adaptarme a la vida del adulto que siempre me está pidiendo cosas. Ujú. Sí, eso es también un reflejo del mismo enfoque centrado en la persona, que no es un enfoque en donde las terapias tengan un determinado número de sesiones, sino es nosotros adaptándonos a las necesidades del cliente y no al revés. Y eso para los niños es pues una experiencia usualmente muy novedosa, precisamente por la forma en la que los niños crecen en nuestra sociedad o en el mundo de hoy. Entonces sí, de verdad que tienes razón, ese es un punto muy, muy especial. Sí, y los niños lo perciben como tal, les Ujú. permite crear confianza y trabajar en la relación. Y Es- también mencionaste que muchas veces, no siempre, pero quizás muchas veces viene relacionado con los papás, porque al final son ellos los que traen a los hijos, ¿no? Entonces la pregunta es si en esta terapia de juego se incluyen a las papás, no se incluyen, cómo se hace, algo Sí, general, por supuesto, ¿no? sí, yo creo que depende. Em, Hay algunos, digamos así como la terapia centrada en la persona, la terapia de juego centrada en el niño o la niña también tiene muchas vertientes y autores que empezaron a generar literatura y teoría y pues se fueron por otras ramas que de pronto no eran inicialmente lo que tenía pensado Axline como fundadora, digamos, del enfoque. Entonces está, creo que es Larry Gandrich, que él creó un tipo de terapia que se llama terapia filial, en donde él sí que incluye a los padres y la idea es, digamos, enseñarles un poco estos comportamientos o estas formas de ser
que usualmente tiene el terapeuta durante la sesión de terapia de juego, que permiten que haya un ambiente en donde el niño pueda crecer. Entonces, la idea es casi como ayudarle a los papás a generar ese entorno seguro y permisivo que permita que el niño pueda crecer y desarrollarse. Entonces, la verdad no conozco tanto de ese tema, pero sé que él es el que más incluye a los papás y, digamos, a los cuidadores en general. Dentro de la terapia de juego centrada en el niño de Axline, existen terapias de juego con varios niños, o sea, grupos de terapias de juego con muchos, pues, 3, 4 niños, que genera unas dinámicas bastante interesantes y es casi como ella dice que para hacer este tipo de terapias grupales es importante escoger bien a los niños. Entonces, en esta, no, o sea, no es algo como metamos a 4 y ya, Ah, sino, ok. es algo más premeditado, más pensado. Y la idea es que esto sea como un microcosmos de cómo es la sociedad por fuera. Y esto permite que los mismos niños empiecen a regularse entre sí a través del juego. Entonces, esto es muy interesante. Digamos, como cosas distintas a la terapia uno a uno. Yo tuve experiencia trabajando con una madre, digamos, pero no sé si es algo que se haga constantemente o que sea, digamos, una práctica común. La terapia familiar centrada en la persona sí, pues tiene digamos, toda una práctica detrás, pero no sé qué tanto, o de mi experiencia por lo menos, no sé qué tanto se hace la terapia de juego centrada en el niño, solo con un niño y el papá. Porque usualmente, o digamos acá pensándolo, usualmente cuando yo tuve esa experiencia trabajando con papás de un niño, los papás tienen una forma específica de jugar, tienen una forma específica de relacionarse con el niño que no necesariamente se alinea a lo que se pretende hacer en el espacio digamos, en el salón de juego de la terapia de juego. Entonces, usualmente, o pues lo que tuve que hacer es decirle a la mamá cómo eran las reglas de ese espacio, y eso requiere tiempo, que los papás se acostumbren a que hay otras formas, que no es necesario decirle cómo hacer las cosas a los niños. Esta persona, por ejemplo, le quitaba el dibujo y pintaba bien ella, entonces, o pues bien, según, digamos, estándares adultos, podríamos decirlo así. Entonces, es complejo, pero no, o sea, no sé qué tan común sea, pero no creo que sea algo que no se pueda hacer. Requeriría tiempo para que estos cuidadores, madres, padres, abuelos, se acostumbren al tipo de ambiente, y supongo que eso es lo que se hace en la terapia filial, que es explicarle un poco a los padres cuáles son estas condiciones básicas para que los niños puedan desarrollar su potencial. Pero sí, pues como papás es inevitable a veces para ellos, no sé, querer decirles cómo hacerlo, o ven, yo te ayudo a abrir esta pintura, que son cosas muy, o ven, yo te amarro los zapatos, que parece muy simple, pero esos son actos pequeñitos que quitan la responsabilidad del niño y se la entregan otra vez a los padres. Entonces, yo pensaría que es algo que tiene que ser que se puede hacer, pero tiene que ser pensado. De pronto, inicialmente, empezar con toda la familia no sea la mejor aproximación. De pronto, puede ser mejor empezar solo con el niño y después integrar a los papás. Pero supongo que eso dependerá del caso. Entonces, no sé si ahí respondí tu pregunta, pero espero que sí. Sí, sí, me queda más claro un poco el cómo vamos incluyendo a los papás o cómo se trabaja con los papás. Y como tú bien decías, probablemente esto va a depender de cómo se va desenvolviendo esta terapia o esta relación con el niño.
si Ujú, se necesita o no, y qué tan profundo se necesita trabajar con el papá. mm, Porque tú decías como que cada uno es diferente, y ahí vamos a ir aprendiendo del niño para ujú, guiar esto. También me llamó la atención cuando dijiste el tema de los grupos de niños, mm, y me imaginé, no sé si se podría trabajar algo así, por ejemplo, en una escuela. No sé si mm. resultaría, Una escuela, o sea, que en una escuela hayan este tipo de terapias de grupo con niños. claro, cómo ocupar la terapia de juego del niño, quizá en una escuela o en otro ámbito. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, en Inglaterra funciona así. Entonces, hay algunas fundaciones que tienen un convenio, por ejemplo, con un colegio y tienen un salón de juego dentro del colegio. Entonces, em, pueden invitar pues sí, la terapia se hace ahí mismo en el colegio. Entonces, en la hora de inglés o yo no sé, matemáticas se trae al niño, se hace la terapia durante 45 minutos y ya después sale otra vez a tomar sus clases pues con los otros niños. Y yo asumo que eso también se podría hacer en grupos de niños. Y si no estoy mal, en terapia de juego, que fue como el libro, obra maestra de Virginia Axline, ella explica cómo desarrollaba estos grupos, estas Mm. terapias grupales con niños, y era en un ambiente de colegio. Entonces, sí, sí, se podría desarrollar perfectamente en colegios. Qué interesante, igual cómo se puede ir trabajando con el enfoque, ¿no? Y quizá como para ya ir terminando, en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta de la terapia de juego centrada en el niño? Eh, a mí me parece que es lo que más me gusta. Creo que un poco lo que había mencionado antes, este respeto que se tiene por el niño, por su capacidad innata de crecimiento. em, y también es muy retador como terapeuta. Yo siento que em, estamos casi que condicionados a pensar que los niños no pueden hacer nada solos y que tenemos que hacer todo por ellos o ayudarles en todo o decidir por ellos. Entonces, me gusta mucho que me toca contenerme, casi, que me toca, eh, obviamente, pues no es algo que sea muy practicado, sino tiene que, es, durante la relación con el niño o la niña sale de forma natural, pero sí hay momentos en los que tengo que ser muy consciente de mí misma y de cuáles son mis necesidades también y lo que yo creo que es mejor para esa persona y parar ahí y decir como así, yo creo que hay algo mejor para él, no, él es el que decide qué es lo que es mejor o ella para él o para ella. Entonces, es bastante retador, pero sí, en sí el respeto que tiene este enfoque por los niños es algo que no he visto en otros enfoques y que se alinea mucho con mi forma de pensar en el ser humano y en los niños. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta de esta terapia. Sí, el cómo le da el protagonismo al Ujú, final a los niños, cómo se confía en ellos, ¿cierto? De su exacto, potencialidad, como mencionabas al principio, que no significa no tener límites, porque igual hay límites, pero sí le da una permisividad para que él se explore. Y eso de cómo uno se esfuerza también es verdad, porque uno está con estos patrones de cómo comportarse con los niños, de hasta de exacto, abrocharle los zapatos, como dices tú, o de abrirle las pinturas, cuando eres el niño que tiene que explorar sus capacidades. exacto. Y también me quedé pensando que de pronto lo que hemos venido conversando suena lógico, suena muy bonito, de pronto fácil, pero es de lo más complicado poder mantener, por ejemplo, ese balance entre permisividad y permitir la libertad de expresión de los niños y al mismo tiempo, pues que no dañen todos los juguetes, por ejemplo, o que no se lleven los juguetes por fuera. Entonces, ¿hasta dónde llega esa permisividad y cómo trabajamos eso, que sea respetuoso con el niño y que no esté yo imponiendo el límite, o la protección pues básica,
yo no puedo dejar que un niño se coma la pintura porque pues qué tal que le pase algo. Entonces, Claro. esos límites, todo suena muy lógico y muy bonito, pero eso también me gusta mucho de este tipo de terapia, que no es algo fácil, es algo natural, porque yo siento que cuando conectamos con nuestro niño interior, podemos conectar con los niños más fácilmente. Y es regresar un poco a cómo era yo antes. Entonces eso también es muy bonito. Pero al mismo tiempo, sí hay muchas cosas que uno tiene que tener presente y tener en mente al estar relacionándose con este niño o niña. Entonces es como esa dualidad entre, es muy lógico, estamos respetando al niño, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que tenemos que considerar y es muy natural, pero no es natural para nada. Entonces de pronto como esta polaridad también me parece súper interesante. Sí, sí, es cierto, que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho estudio también de cómo trabajar eso con el niño, cómo trabajar cuando aparecen sus emociones, identificarlas. Y también yo encuentro que es muy gratificante cuando ya logras entablar esa relación con el niño. Y Mm, ese niño se muestra tal como es, y tú logras ver como el crecimiento del niño. Y al final tú aprendes mucho también del niño, es como sí, inevitable. sí, es una relación y eso implica doble vía. No es que también, digamos, alineado con el mismo enfoque centrado en la persona, pero es aprender del otro continuamente. Eh, y con los niños especialmente me parece que cuando están, y eso que tú decías de cuando él se abre completamente y ya es la persona o el niño que es o la niña que es totalmente gratificante y poder estar ahí, presenciar esos momentos, sí, yo creo que eso sí no tiene precio, es de esos momentos súper, súper gratificantes. Eso compensa todo el esfuerzo y el trabajo que se realiza, ¿cierto? Y esos momentos de pronto no tan agradables dentro de la terapia de juego, porque sí, también no hay que, o pues diciendo las cosas muy sin pelos en la lengua, como diríamos acá en Colombia, o sin pudor, pues no necesariamente todas las terapias de juego son agradables para uno como terapeuta. A Mm. veces es difícil aceptar al niño tal como es, a veces el desorden o de pronto la expresividad que suena como algo tan creativo y libre y lindo, es mucho para nosotros como ya adultos que estamos más acostumbrados al orden y entonces a veces explosiones de expresividad y creatividad no necesariamente son algo agradable para nosotros. Entonces, todos esos momentos que de pronto no son tan agradables, definitivamente cuando existe estos momentos de apertura en donde uno dice, uy, acá hubo un cambio, acá hubo eso sí, vale totalmente la pena. Y bueno, no quiero decir que esos momentos que no sean de pronto tan cómodos para nosotros como terapeutas no sean valiosos o no estén cargados de aprendizajes, eh, pero sí que a veces hacen que, que sea más difícil estar presente con ese niño o esa niña. Sí, porque, claro, uno piensa, llega el niño, el acepto, jugamos, la pasamos bien, Ajá. pero, claro, pero muchas veces de esa expresividad del niño, o como es el niño, a Mm, lo que nosotros estamos acostumbrados o esperamos del niño, es como chocante y es como, nos cuesta mucho aceptarlo, y ahí hay que trabajar nosotros igual, y ahí es más exacto. esfuerzo, más... Sí, ahí diría que es clave el rol del supervisor, que podamos siempre recurrir a alguien para revisar estos momentos en donde de pronto no aceptamos al niño o de pronto, eh, no sé, yo le digo como el modo papá o el modo profesora, que entramos ahí en ese rol y de pronto uno se sorprende, uy, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegué acá? Sí, tener ese espacio de supervisión me parece vital para el buen ejercicio de la terapia. Sí, harto, hay que prepararse harto, pero es Mm, trabajo, pero es bonito también trabajar con niños. sí, 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 sí.
súper, súper gratificante y yo siento que nos enseña mucho como adultos, cosas que de pronto olvidamos porque ya no somos niños. Pero sentimientos que de pronto ya no recordamos se pueden recordar en conjunto con el niño. Y como decías tú, es algo que seguimos aprendiendo de ellos. Y, por ejemplo, una de las cosas más bonitas que yo aprendí es que los niños sí que viven en el presente. Ellos no están pensando en qué pasó en la terapia anterior o qué pasó el día anterior. Inclusive a veces, pues el tiempo como es un concepto tan abstracto y relativo para ellos. Ellos sí que pueden vivir en el presente y no tener, digamos, rencor o molestias. El niño, ya cuando uno puede establecer una relación terapéutica con él o ella, se muestra tal como es. Y eso es, pues, a mí me parece único en la sociedad en la que vivimos. Yo no sé qué tantos contactos tengo con personas que siento que son totalmente genuinas. Y siento que con los niños eso es algo casi, pues depende obviamente del niño, de la situación y de esa relación terapéutica que logremos construir. Pero cuando llegamos a ese punto es, sí, una persona totalmente genuina. Entonces, sí, es como que me recuerda a dónde quiero llegar, a Sí. dónde quiero volver, tal vez. Sí, el niño al final es un mundo que lo ayudamos a él mismo, lo acompañamos quizás a explorar. Uh -huh. Bueno, Daniela, te agradezco un montón, hemos aprendido mucho, así que muchas gracias por participar y acompañarnos y explicarnos lo que es la terapia de juego. Con mucho gusto. Muchas gracias y siempre hay más cosas que aprender. Los invitaría, si están interesados, a revisar el trabajo de Axline, de Landreth, de Oaklander también, que es una terapeuta de juego de la rama Gestalt, pero que de hecho tiene muchas similitudes con la terapia de juego centrada en el niño. Y bueno, varios otros que están por ahí. Entonces, sí. Bueno, quizás en los comentarios dejarán más preguntas o después quizás hagamos más formaciones. Así que, bueno, muchas gracias, Daniela. Me despido. Que estés muy bien. Gracias a ti. Hasta luego.